¿Por qué nos enfermamos y cómo nos sanamos? ¿Será posible esto? Hoy lo vamos a indagar con esta mujer amada que se llama Mari Cardona y que es una guía para muchos seres humanos, una mujer que en realidad ha tenido experiencias y aprende cada día de todo lo que vive y le ayuda a muchos seres humanos alrededor de todo el mundo. Mari, bienvenida, amo estar contigo, ¿cómo gracias. estás? Dios te bendiga, muy bien, muchas gracias. Gracias por darme la oportunidad de estar aquí y poder compartir realmente la vida con otras personas. Tan linda, si vieran lo que estábamos hablando antes de que se prendieran las cámaras, hablábamos de las experiencias que nos pone la vida cada día, que a veces el alma lo entiende, pero la mente, digamos que se resiste, el apego, como tú lo mencionabas, cuando se nos va un ser querido, cuando vemos que alguien que está a nuestro lado está tan enfermo y se va deteriorando cada día, cuando tenemos una pérdida de lo que sea, laboral, económica, sentimental, cualquier caso, el que tengan ustedes en este momento lo pueden poner al frente. Pero yo creo que la tarea como seres humanos es ayudarnos entre todos y tratar, esta palabra suena a veces como tratar, pero de comprender lo que pasa en la vida, por qué nos enfermamos, por qué perdemos trabajos, por qué nos pasa lo que nos pasa que nos lleva al sufrimiento o a la resistencia, Mari. Hay ahí una situación muy especial y es que uno de los trabajos que aprendemos desde niños es que tenemos que controlarlo todo. Esa es la situación real, es decir, a nosotros nos enseñan que tenemos que controlar lo que pasa en la vida, tenemos que controlar lo que ocurre, tenemos que controlarlo absolutamente todo. Y entre más control queramos tener, más vamos a sufrir. Y entre más sufrimos, más dificultades vamos a tener y más posibilidades tenemos de enfermar. Cuando nosotros empezamos a confiar en la magia de la vida, cuando aprendemos a soltar, que es una de las dificultades más grandes que tenemos, pues obviamente vamos a empezar a fluir. Cuando aprendemos a vivir en el aquí y en el ahora y vivir el momento, realmente lo que está pasando ahora, no quedándonos amarrados al pasado ni yéndonos para el futuro, pues vamos a aprender a vivir. Lo que pasa es que no sabemos vivir. Mari, ¿y cómo vives en tu día a día hoy si estás rodeado de problemas o de desafíos que realmente te tallan un poco? ¿Cómo no asociarte para estar metida en que tu familiar está enfermo, en que perdiste el trabajo, en que esta situación está así o así? ¿Cómo haces? Yo creo que lo importante de esta historia es aprender a confiar. Hay que aprender a confiar en el universo, hay que aprender a confiar en el proceso de la vida. La vida te pone situaciones para que aprendas. Esa es la realidad de la historia. Lo que pasa es que no hemos entendido eso. Cuando uno mira el Instituto Mente-Cuerpo de Harvard, Harvard dice, la vida es un colegio y al colegio vas a aprender. Mientras no aprendas te dejan en clase, cuando aprendas te sueltan a recreo. Entonces, cuando nosotros estamos viviendo situaciones que a veces se vuelven repetitivas o estamos viviendo situaciones conflictivas, la pregunta que tengo que hacerme es ¿para qué estoy poniendo esto en mi vida? Asumir la responsabilidad de yo lo estoy poniendo es muy complicado. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es muy fácil culpar a otros. Dios tiene la culpa, el gobierno tiene la culpa, mi papá y mi mamá tienen la culpa, todo el mundo tiene la culpa menos yo. Entender que yo soy el dueño de mi vida y que yo lo puse para algo es la responsabilidad más grande que hay, pero es la mejor forma de entender. Yo quiero que nos detengamos aquí un momentico, Mari. Yo puse esto en mi vida y sé que más de una persona está abriendo los ojos en este momento. ¿Cómo así que ustedes están diciendo que uno pone una enfermedad, que uno pone una quiebra, que uno pone una situación difícil, que uno pone el estar todos los días estresados porque todo a mi alrededor o todo alrededor es así? ¿Eso es así? En realidad, cada ser humano pone las cosas en su vida. Totalmente. Uno es el dueño de su destino, uno es el dueño de su vida. Entonces, a nosotros nos mandaron a la vida y nos mandaron con algo que se llama libre albedrío. Lo que pasa es que la gente no entiende esta historia del libre albedrío. Se supone, para esto es más fácil creer en que venimos en una historia repetitiva. Se supone que cuando vienes a la vida, tú antes de venir eliges qué vas a vivir, con quién vas a vivir, qué va a pasar, absolutamente todo. Ese es tu libre albedrío. Lo que pasa es que cuando llegas, ya no te acuerdas a qué vienes. Mi hija decía cuando estaba chiquitita que a uno le ponían una cosita aquí para hacerle olvidar. ¡Qué hermosura! Y
suena como lógico esta historia. Entonces tú llegas, empiezas a vivir las situaciones y como las quieres controlar y no te acuerdas para qué las pusiste, ahí es donde comienza toda la historia del sufrimiento. Hay una frase que nosotros hablamos en terapia regresiva reconstructiva que dice: la enfermedad te da lo que siempre has querido. Y cuando hablo de enfermedad, no solamente hablo de enfermedad física, hablo de enfermedad emocional, enfermedad económica, enfermedad mental, póngale el nombre que quiera, no importa cuál. Cuando yo vi esto por primera vez, para mí fue bien complicado, ¿no? La enfermedad te da lo que siempre has querido. Y la pregunta, y mi maestro decía, la pregunta que tienes que hacerte cuando tienes la enfermedad es: ¿qué es lo que siempre he querido y no he tenido? ¿Qué es lo que siempre he querido y no he tenido? Es la primera pregunta que tienes que hacerte. Cuando yo oí esto, yo ya había pasado mi historia del cáncer, toda esta película, y lo oí después de haber estudiado con él 5 años, pero tenía que oírlo en el momento que era. Yo me quedé así y dije: espera un momentico, ¿cómo así? La enfermedad te da lo que siempre has querido, y ¿qué es lo que siempre has querido y no has tenido? Y yo descubrí algo maravilloso, realmente maravilloso en mi vida, y es que yo me pregunté qué es lo que siempre he querido y no he tenido. Y en esa época, hablo de esa época específica de mi vida, yo lo único que no tenía era tiempo. Ya, yo me volví madre cabeza de familia porque mi marido tuvo un accidente, me tocó empezar a trabajar como una loca desquiciada, entonces obviamente yo no tenía tiempo para mis hijos, no tenía tiempo para quedarme en casa, no tenía tiempo para hacer lo que me gustaba, yo solamente trabajaba como una loca. Y lo único que yo necesitaba en mi vida era tiempo. Y la vida, no la vida, yo puse en mi vida un cáncer para poder tener tiempo. Y tú inconscientemente o conscientemente decías en tu interior: quiero tiempo para mis hijos, no solamente es trabajo, o tú no pensabas en eso. Realmente yo no pensaba en eso. Es decir, vivía corriendo. A veces decía: ay, está rico descansar. Pues una araña me picó y duré hospitalizada 10 días por la mordida de una araña para poder tener tiempo. Entonces la vida te va poniendo las situaciones. Inconscientemente tú las pones, lo que pasa es que no te das cuenta. Pero si yo hice un cáncer, pues obviamente, y empiezo quimioterapia 6 meses, entonces no tengo tanto tiempo de trabajar, no me puedo parar a siquiera porque realmente golpea un poco el día de esto y los días después. Entonces la vida me puso, teóricamente, lo cual no es cierto, la vida me puso un cáncer para que yo tuviera tiempo. A veces has pedido libertad, no te das cuenta. A veces has pedido tranquilidad, no te das cuenta. El cerebro es la lámpara de Aladino, te da lo que tú pidas, si lo sabes pedir. Yo no supe pedir, no me di cuenta realmente, esa es la historia maravillosa, y yo empecé a tener tiempo. Yo me podía quedar en mi casa acostada una tarde viendo una película que era parte de las cosas que había perdido. Podía quedarme en mi casa cocinando para mis hijos, porque no podía salir, porque me mareaba, porque no podía manejar, porque estaba un poquito complicada la historia a nivel de salud. Entonces la vida me dio lo que yo pedí, la enfermedad me dio lo que yo pedí. Yo le decía ahora, una persona, por ejemplo, quiere libertad y es lo que inconscientemente está pidiendo. Y la vida a lo mejor te separa de esa persona que amas, ¿ya? Te da la oportunidad de poder tener la paz que querías, la tranquilidad que querías. ¿Para qué? Para que tú puedas tener eso que realmente quieres. Por eso digo, somos los hacedores de nuestro destino. Entonces es importante tenerlo presente. Mari, entonces, pongamos tu ejemplo, en la época donde trabajabas, como dices tú, como una loca, que no parabas todo el tiempo, pusiste esa enfermedad para que tuvieras tiempo para compartir en familia. Ahora eres una mujer muy ocupada también, pero ¿cuál es la diferencia? ¿Cómo lo haces ahora de cómo lo hacías antes? Ok, recuerden que el primer paso para cambiar se llama tomar conciencia. El segundo se llama comprender, el tercero se llama disociarse y el cuarto repatronar. Son los 4 pasos del cambio. Entonces, ¿qué hice? Pues obviamente me pregunté, ¿para qué puse esto en mi vida? Claro, yo lo puse para tener tiempo, esa es la realidad de mi historia. Lo puse para tener tiempo. Entonces, en ese momento, ¿qué hago?
comprendo de dónde viene y era ese deseo mío del alma, porque los deseos del alma son muy importantes, era el deseo del alma de poder estar con los que amo. ¿Qué hice? Empecé a disociarme, es decir, decidí que yo no necesitaba una enfermedad para tener tiempo, decidí empezar a cambiar. Y hoy tengo tiempo. Antes trabajaba 16 horas al día, esa es la realidad. Hoy trabajo la mitad del tiempo, me va mejor, estoy sin enfermarme y estoy muy bien. Entonces, lo que tenemos que hacer es decidir, tomar la decisión, tomar conciencia de para qué lo puse. Por eso la palabra es tan importante. ¿Para qué puse esto en mi vida? No es que me lo pusieron, no es que la vida se ensañó, no es que Dios se ensañó conmigo. No, yo lo puse en mi vida para algo. Y cuando respondes el para qué, la historia cambia. Todo cambia, realmente. ¿Cómo hace entonces una persona que en este momento no entiende el significado de lo que quiere su alma realmente porque trabaja y trabaja, o la situación que cada uno se ponga al frente de su vida, pero que no quiera poner una enfermedad o una situación complicada al frente para darse cuenta de lo que realmente quiere? Tú acabas de decir una palabra mágica, darse cuenta. Se llama estar despierto. Entonces, tenemos que empezar a darnos cuenta. Voy a poner un ejemplo tonto, pero tonto. Recuerden que uno tiene que sanar el niño interior. La historia real es el niño. Uno tiene que sanar el adulto. El 80% de los problemas que una persona tiene lo tiene por lo que pasó en los primeros 7 años de su vida. Entonces voy a poner un ejemplo tonto y es: alguien no consigue trabajo, no consigue trabajo, no consigue trabajo y lucha por tener trabajo y no consigue trabajo y dice, pero yo no entiendo, es que de verdad no hay trabajo. ¿Y qué estás haciendo? La pregunta es, ¿cuál es tu ganancia secundaria? ¿Ya? Y resulta que me tocó volver a mi casa, estar con mi mamá, que mis padres me ayudaran, y uno se devuelve a mirar qué pasó. Y es algo increíble descubrir que, pongo un ejemplo, mi mamá no me puso tanta atención cuando era niña, ¿ya? Yo sentí eso, no es que no me haya puesto atención, sino que yo sentí, acuérdense que los niños se interpretan. Y resulta que ahora no tengo trabajo, y mi madre me tiene que poner atención. Y yo tengo que volver a mi casa y mi mamá me cuida y mi mamá me ayuda y mi mamá me da la posibilidad de que yo esté bien, y ahí tengo la atención que no había tenido cuando era niña. Entonces, mientras yo no me dé cuenta de esto, pues yo sigo repitiendo la historia. Entonces hay gente que dice, no, pero llevo 6 años sin trabajar. Yo siempre le pregunto, ¿cuál es la ganancia secundaria? ¿Qué es lo que te está dando eso tan malo que es bueno para ti? Eso pasa en la enfermedad, en los problemas económicos, en los problemas emocionales, en todas las situaciones de nuestra vida. Por eso tenemos que despertar y tomar conciencia. Siempre, sin excepción, que tienes una piedrita en el zapato en cualquier área de tu vida es porque tiene algo que ver con tu niñez. Claro. No tienes trabajo, estás mal económicamente, estás enfermo, te va mal en las relaciones de pareja, te la vas mal siempre con las personas que están todo sin excepción. Todo, absolutamente todo. Es decir, hay una mujer que escribió, que se llama El Síndrome Aniversario, dentro del punto de la metagenealogía, psicogenealogía y estas cosas. Esta mujer dice, nada es nuevo, todo se repite. Todo se repite en la vida. Entonces, cuando yo tengo una situación en mi vida, en este momento, en mi presente, que me está fregando la vida, es porque hay algo que viene de atrás que yo no he podido sanar y que tengo que sanar y que tengo que mejorar en mi vida. Entonces, cuando yo descubro para qué lo pongo, ¿ya? Entiendo que a veces estoy repitiendo, porque a veces es súper chistoso. Una persona pierde el trabajo, dura 6 meses, vuelve y trabaja, vuelve y pierde el trabajo, está repitiendo la misma historia. Una persona consigue una pareja, después vuelve y consigue la misma pareja, la misma situación, otra vez la misma historia. Estamos repitiendo películas, y la historia es, mientras no aprendas, te van a poner maestros más duros, maestros más duros, maestros más duros, hasta que aprendas. Por eso la pregunta es, ¿para qué te puse en mi vida? Entonces, una persona que esté viviendo una situación complicada en este momento puede hacerlo de otra manera antes de que aparezca una enfermedad, antes de que aparezca una situación complicada, como lo hemos hablado. ¿Cómo empieza a hacer conciencia, Mari? Lo primero es el preguntarme el para qué. Ese es el primer paso que tengo que hacer. La idea realmente es esa. Lo que tú lo acabas de decir es mágico. ¿Para qué tengo que vivir maluco si puedo vivir bien? Entonces,
yo me pregunto ¿para qué? Es decir, tomo conciencia, miro qué pasó en mi vida anterior, no en mi vida pasada, de otras vidas, sino en mi niñez, qué pasó en mi infancia, qué fue lo que yo vi en mis modelos, en mi padre, en mi madre, en mi familia, porque muchas veces ocurre eso, y cuál es el aprendizaje que tengo que cambiar en este momento. La enfermedad es un amigo, yo quiero que entiendan eso, y hay algo maravilloso que hay que entender, y es, yo tengo que aprender a amar la enfermedad. Mientras yo no la ame, no se va, no se va. Los enemigos se hacen más fuertes entre más los odies. Entonces, cuando tú aprendes a comprender y amar la enfermedad que tengas y aceptar que lo pusiste en tu vida tú, que tú lo pusiste, que eres el responsable de tu mundo, puedes tomar la decisión de cambiar. Mientras tanto, no. Mientras estés esperando que la vida te cambie, no te va a cambiar la vida. ¿Y cómo haces para amar una enfermedad que en este momento te agobia, te hace sufrir, te hace pasarla mal, te hace sentir un dolor constante, no te deja salir a dar un paseo, no te deja disfrutar de los alimentos? ¿Cómo haces ahí? Ese es el gran maestro, y a los maestros hay que amarlos y honrarlos. A los maestros hay que decirles gracias, y a los maestros hay que decirles, si esto es mi aprendizaje es porque no he aprendido, gracias por mostrármelo. Ahora yo decido cambiar. La historia se llama tomar la decisión de, ¿ya? Mi esposo, pues hace 22 años tuvimos un accidente y hay una historia de deterioro, realmente no tan fácil. Estuvo muy bien, el año pasado convulsionó y a través de esa convulsión se han dado muchas situaciones y no está fácil, la verdad no está nada fácil, pero yo no puedo quedarme amarrado a eso, yo tengo que entender que posiblemente es una prueba a mi paciencia, posiblemente es una historia para que yo aprenda y entienda el amor incondicional, pase lo que pase, para que yo aprenda a soltar, porque tengo que aprender a soltar. No es fácil soltar a los que amas y no es fácil entender los procesos de duelo de la vida porque lo queremos controlar. Entonces, mientras yo me quede amarrada renegando, diciendo, pero es que es el colmo, pero es que esta situación, pero ¿por qué me toca sentarlo en una silla? Pues voy a estar sufriendo. Cuando yo comprendo que esto es algo que es para mi bien, que es mi aprendizaje y que voy a salir fortalecida, si tú te das cuenta de cualquier situación complicada de tu vida, tú sales mucho más fuerte, sales mucho más fuerte. ¿Cómo no amar a quien te vuelve fuerte? ¿Cómo no amarlo? Y decirle gracias. En el momento que tú lo amas y le dices gracias y lo sueltas, porque la idea es soltarlo, es gracias, ya entendí para qué estás aquí, muchas gracias, ya no tienes que quedarte aquí, en ese momento se puede ir. Entonces, nos enfermamos porque nos resistimos y nos ponemos bravos con Dios, con la vida, porque culpamos a los otros, porque no aceptamos la responsabilidad de nuestra vida. Y nos sanamos cuando empezamos a amar esa situación complicada que se ha puesto frente a mí para hacerme entender muchas cosas. Exactamente. La gente que tiene problemas de sobrepeso, el primer paso para poder bajar de peso es decirle al cuerpo, te amo como eres porque me estás diciendo el problema que tengo, que me estoy protegiendo, que te necesito engordar para ser fuerte. Gracias, te amo por eso. Pero cuando uno se mira en el espejo, normalmente ¿qué dice? Uy, cómo estoy de gorda, cómo estoy de fea, qué cosa tan espantosa. Uy, Dios mío, odio estos kilos de más. Mientras los odies, lo estás fortaleciendo, entonces no estás aprendiendo. Acuérdense, venimos a aprender. Cuando yo aprendo, me sueltan a recreo. Hay que aprender a soltar. Es que aceptarlo en los momentos en donde se vive una situación complicada es poco fácil, Mari, como nos has enseñado tú. Es que del dicho al hecho hay mucho trecho y por eso a veces cuando estamos en la situación nos vemos como encerrados y vemos como una pared negra al frente, como que no hubiera más campo alrededor, sino como que estuviéramos frente a una pared. ¿Cómo hacemos para abrir los ojos y ver otras posibilidades, las infinitas posibilidades que existen en este universo? Empezar a mirar, no la pared.
¿Cuántas veces en la vida nos pasa que nos entregan una hoja en blanco y tiene un puntito negro y nosotros lo que vemos es el puntito negro? No vemos la hoja en blanco. Cuando estamos frente a una pared es porque no estamos mirando hacia los lados. ¿Ya? Eso es lo que le pasa a la gente cuando se deprime. La gente cuando se deprime se encerró en una pared, se encerró en un cuarto que no tiene ventanas ni tiene nada. No se ha dado cuenta que hay otras oportunidades. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y perdón por la expresión, pero tengo que decirlo así. Tengo que moverme. ¿Ya? Tengo que moverme. Si yo me muevo, a lo mejor la pared se quita. Ah, pero tengo que moverme. Pero la normalidad de la vida es que, no, yo espero que la pared se mueva. La pared no se va a mover, es una pared. El que me tengo que mover soy yo. El que tengo que buscar cómo cambiar soy yo. El que tengo que darme la oportunidad de mirar lo bueno de lo malo soy yo. Si yo me quedo mirando lo malo, recuerden el OAR, órgano activador reticular, donde fijas tu atención se multiplica. Yo durante mucho tiempo en mi vida, lo descubrí después, durante mucho tiempo en mi vida, puse miles de situaciones complicadísimas en mi vida. ¿Para qué? Para tener reconocimiento. Increíble, eso se llama falta de autoestima. Entonces, claro, la gente me veía, oiga, qué vieja tan berraca, qué vieja tan dura, uy, pobrecita la vida que le tocó, qué cosa tan espantosa. Hasta que logré entender, y por eso digo, uno tiene que tomar conciencia, logré entender que yo no necesitaba primero la aprobación de nadie, ni el reconocimiento de nadie si yo me reconozco a mí misma. Y segundo, que la vida podía ser fácil. Y hay una cosa que hay que entender y es, la vida es fácil, porque nos gusta complicárnosla. Nadie nos la complica, nosotros nos la complicamos. Entonces, si tomamos la decisión de, listo, hasta aquí, no más, en ese momento mi vida comienza a cambiar. Y mira que ha cambiado totalmente. Totalmente. Gracias. Qué chévere, muchas gracias. Tan linda, un besito, te adoro. Y a ustedes un beso gigante, felicitaciones, porque sé que la mayoría de la gente que se conecta con nosotros tiene la decisión de cambio, de transformación y de hacer un mundo mejor para ellos mismos, para nosotros mismos y para la gente que está alrededor, porque tú cambias y todo cambia. Gracias. Recuerda que el que sueña vive y el que vive